Para la audiencia del Ministerio Público contra Novotny, me escuchan las partes, por favor activemos cámaras y micrófonos. Conforme al protocolo de audiencia, el Ministerio Público se encuentra presente. Colega secretaria, disculpe, ¿qué audiencia está convocando? Daniel Novotny, doctor. Ministerio Público contra el señor Daniel Novotny. Ministerio Público se encuentra presente. La parte creyente, el SEDEM, Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas y Productivas, se encuentra presente. El SEDEM se encuentra presente. Active su cámara y micrófono. La parte imputada, el señor Daniel Novotny Villegas, se encuentra presente. Active su cámara y micrófono. Colega secretaria, el señor Daniel Novotny se encuentra conmigo. Buenos días, doctor. La palabra, señora presidenta, informar a su autoridad que se cumplan con las formalidades de ley. Sin embargo, no asiste al Ministerio Público. No se ha podido verificar la conexión de la parte creyente, el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, SEDEM. Se encuentra la parte imputada, el señor Daniel Novotny Villegas, asistido su abogado y doctor Raúl Fernández Rodríguez. ¿Cuánto informa su autoridad? La palabra, señora secretaria. Un momentito, por favor. Buen día. Creo que, a ver, primero les voy a pedir a todos, absolutamente a todos, que enciendan las cámaras. Esta sala, hasta que vuelva la presencialidad, estamos desarrollando las audiencias con el cumplimiento del protocolo de audiencias. Gracias, doctor Ferreira. Gracias, doctor Mesa. Los demás, por favor, habiliten cámaras. Aquí no es arbitrariedad, es cumplimiento del protocolo y el Ministerio Público está presente y también el SEDEM, ¿no? Lo que pasa es que como no habilitan cámara, la secretaria, ¿cómo va a informar? ¿No? Entonces, Mari Chachaki, ¿quién es, por favor? Doctor Ferreira. Doctora, buenos días. Estoy esperando la audiencia de las 11:40, por favor. Querida doctora, es 11:24, aguarde 11:40, ¿ya? Doctora Santa Muy bien, Cruz, doctora. disculpas, ¿qué es lo que me ordenaba? No, le preguntaba, no le ordenaba, le preguntaba dónde está su patrocinado, doctor. ¿Está con usted? Si me permite un segundo, magistrada, por favor. Claro que sí. Perdón, es que estamos en una remodelación. El señor Novotny se encuentra conmigo. Está aquí atrás. Perfecto. Muy bien, gracias. Un ¿Estudio jurídico es parte de esta audiencia? Obviamente las audiencias son públicas, ¿no? Pero entre tanto no me generen mi asistente para cualquier elemento, gracias. Muy bien, gracias. Buenos días, también está el señor presidente, doctor Portocarrero. Entonces, vamos a dar inicio. Aclaro y reitero, está la autoridad fiscal y está el SEDEM. Doctora, ¿cuál es su nombre? Dice abogada Montero, pero debe tener un nombre. Mariana Montero. Gracias, doctora. Señora juez, efectos del acta. Gracias, doctora. Bien. Decía, ha sido remitido un recurso de apelación y del mismo se advierte que han apelado el Ministerio Público y el SEDEM. Por lo tanto, corresponde conceder la palabra primero al Ministerio Público, luego al SEDEM. 8 a 10 minutos, por favor. Recuerden que esta es una audiencia de apelación, no es una audiencia donde se reitera lo que ya se dijo en primera instancia. Adelante, doctor Mesa, 11:25, lo escuchamos. Muchas gracias, señora vocal. Primeramente, saludar a su autoridad y a todas las partes presentes. El Ministerio Público ha tenido bien en plantear apelación incidental contra la resolución 154, quebrado 2025, que resuelve los incidentes de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Es en ese sentido, señora vocal, que vamos a fundamentar que esta presente resolución carece de argumentos tanto descriptivos, tanto intelectivos, tanto jurídicos, y aparte que no tiene la logicidad necesaria para poder de alguna forma generar Estado. Es en ese sentido, señora vocal, que vamos a referirnos que en la presente resolución se ha devenido a la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, primeramente, y por duración máxima del proceso también. Es en ese sentido que el juez Acuo hubiese considerado, primeramente, un hecho que primeramente se debatió si el delito era de un delito de efecto instantáneo o era un delito
permanente con efectos permanentes también. Es en ese sentido que se ha tomado en cuenta primeramente que las alegaciones de la defensa técnica señalan que el cómputo de la prescripción debería ser considerado del 21 de mayo del 2020. Sin embargo, dentro de la presente resolución, el propio juez Acuo ha establecido que en la sentencia, en el auto supremo 69, quebrado 2018, y en la sentencia constitucional 1935, quebrado 2013, de 4 de noviembre, tanto tanto el Tribunal Constitucional habría de alguna forma ya dilucidado este aspecto de que pueden existir delitos instantáneos con efecto permanente. Es en ese sentido que el hecho generador de la presente, de la presente causa, primeramente, se puede establecer que de un informe emitido por el señor Daniel Rodrigo Novoski, esto en fecha 21 de mayo de 2020, se ha dado contratación en el CDM a una empresa, a una persona que no cumplía con los requisitos, es más, ni siquiera tenía título en provisión nacional. Y esa contratación en una primera instancia de manera eventual ha generado un daño económico al Estado, no un daño grave al Estado, sino seguramente la Procuraduría también sería parte de este presente proceso. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que esa primera contratación ha sido, por lo menos, ha estado vigente, pese a que posteriormente la MAE del CDM lo ha contratado ya como gerente general de una empresa estatal, pero sin embargo, la consumación, ese efecto permanente, es hasta fecha 30 de septiembre de 2022. Lo que acá se va a tratar de dilucidar, señora Vocal, es que ¿por qué el juez ha tomado en consideración para el cómputo de la prescripción de la acción penal en la fecha de 21 de mayo de 2022, cuando claramente de todos los argumentos que señala la presente resolución, establece que es un delito instantáneo con efecto permanente? Es decir, en esta situación, cuando se hubiese consumado el hecho, es precisamente el 30 de septiembre de 2022. Y lo que no señala la presente resolución es ni a partir de, o por qué se ha tomado en consideración el cómputo del 21 de mayo de 2022, cuando en toda la argumentación jurídica, intelectiva que hace la presente resolución el juez Acuo, señala que es un delito permanente con efectos, mejor dicho, un delito instantáneo con efectos permanentes. Es en ese sentido, señora Vocal, que primeramente vamos a señalar que la presente resolución no ha realizado una valoración correcta de los antecedentes que cursan en el cuaderno, en el legajo de acusación, porque nos encontrábamos ya en una fase de inicio de juicio, y obviamente dentro de estos incidentes, lo que el juez Acuo ha dispuesto es que se ha declarado fundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, y se ha declarado precisamente el archivo del mismo, cuando en toda la fundamentación que hace la presente resolución, claramente se evidencia que estamos ante un delito instantáneo de efecto permanente y el cómputo debería ser el del 30 de septiembre de 2022. Más aún tomando en cuenta que en la presente causa, el Ministerio Público habría presentado acusación ya en el año 2024 y supuestamente bajo los fundamentos de la defensa técnica al 21 de mayo de 2025, es decir, en la presente gestión, recién se hubiese cumplido con la prescripción en ese sentido de la duración máxima del proceso. Es en ese sentido, señora Vocal, que es incongruente la decisión asumida por el juez Acuo. ¿Por qué? Porque aparte no ha señalado de quién hubiese sido la omisión o la negligencia o la falta de la debida diligencia cuando el Ministerio Público ya hubiese presentado una acusación formal
en la gestión del 2024. Se ha tardado más de un año en hacer los actos preparativos para el juicio oral, y es en ese sentido que, inclusive siendo responsabilidad del propio juez Acuo, que se viabilice de manera inmediata bajo los plazos procesales para el inicio del juicio oral. Pese a ello, pese a esa negligencia del juez Acuo y de ese tribunal, sin duda, evidentemente, pareciera que se ha esperado a que pase los 5 años y evidentemente recién se ha llamado a una audiencia de inicio de juicio para presentar el presente incidente. Es decir, no se ha tomado en cuenta que la negligencia o la omisión era por parte del Ministerio Público, porque no ha sido por parte del Ministerio Público. Evidentemente, antes de que prescriba la presente acción, se ha presentado una acusación formal, como le digo, ya en la gestión 2024, si mal no recuerdo, en el mes de abril. Es en ese sentido, señora Vocal, y al señor presidente, vamos a nosotros señalar de que en la presente resolución causa agravios, primeramente, como le decía, en la falta de la valoración probatoria, no tiene los argumentos tanto intelectivos como jurídicos ni lógicos, en el sentido de que toda la argumentación o toda la resolución señala que estamos ante un delito de instantáneo de efecto permanente, pero sin embargo se toma como cómputo de la prescripción el primer acto que hubiese generado el presente proceso, que es de 21 de mayo de 2020 y no así del 30 de septiembre de 2020. Además de que no se toma en cuenta de que la falta de diligencia ha sido por parte del juez Acuo, pues se le ha presentado al mismo juez una acusación formal ya en la gestión 2024 y en esa fecha evidentemente el cómputo ni siquiera había vencido. Por lo cual, señora juez, vamos a solicitar a su digna autoridad pueda declarar fundada la presente apelación y declarar probada la misma y se pueda declarar la nulidad de la resolución número 154/2025 a efectos de que prosiga el presente juicio oral. Gracias, señora Vocal, es cuanto el Ministerio Público se va a referir. Téngase presente. Concedemos la palabra a la doctora Mariana Montero por el CEDEM. Adelante, doctora, 1134, la escuchamos todos. Gracias, señora magistrada. Bueno, haciendo nuestros también los fundamentos que ha planteado el Ministerio Público en cuanto a la presente apelación, en el sentido de que nos estamos viendo afectados por la determinación del juez instructor, del juez de sentencia, también debemos hacer mención que en su momento nosotros de interponer la apelación hemos hecho referencia o hemos adjuntado inicialmente la denuncia y el memorial mediante el cual se subsanaba la denuncia. El juez, al momento de hacer la valoración de los antecedentes, la recopilación de los mismos, no ha tomado en cuenta en qué se constituían los mismos y por qué motivos hemos iniciado este proceso penal. En la denuncia que nosotros hemos presentado, se tiene que todo este proceso deviene de un informe circunstanciado de auditoría. Entonces, en base a eso, se ha hecho la revisión y se ha obtenido los datos de las acciones que habría cometido el señor Novotny, las cuales han tenido como consecuencia un daño económico para el CEDEM, en el entendido de que se ha contratado una persona sin cumplir con los requisitos legales, sin estar presupuestado y sin tener normativa que la respalde, incluso con creaciones de cargos. Entonces, conforme lo ha manifestado el Ministerio Público, las acciones del señor Novotny no pueden ser contabilizadas desde lo que ha indicado el juez desde el 21 de mayo de 2020, sino que sus acciones han tenido su culminación el 2022. Haciendo referencia también a lo que ha indicado el Ministerio Público, no se ha tomado en cuenta todo el tiempo que ha demorado la investigación, la misma que ha concluido con una imputación formal, una acusación formal, pero el tiempo que nosotros estamos peregrinando para que las audiencias se lleven a cabo. Eso es algo que no ha contabilizado directamente el juez y ha dictado su resolución de prescripción de la acción.
Entonces, en ese entendido, nosotros nos vemos afectados con la resolución 154-2025. En ese entendido, nosotros, conforme a lo que ha solicitado el Ministerio Público, lo refrendado por nosotros en cuanto a los antecedentes que han motivado el presente proceso investigativo, el hecho de que el juez en su momento de haber tomado la determinación no ha tomado en cuenta ni siquiera valorado todas las fechas que habría tardado el proceso en sí hasta la emisión de la resolución, solicitamos a su autoridad también que declare la nulidad de la resolución 154-2025, dándonos la posibilidad así de continuar al juicio, el mismo que se ha quedado únicamente en la apertura. Es cuanto podemos solicitar. Téngase presente, es momento de escuchar a la parte imputada, doctor Ferreira. 11:37, adelante, por favor. Gracias, señores magistrados. Saludos a sus autoridades. Bueno, a ver, primero que nada, tengo que decirlo esto de manera enteramente académica, ¿no? No sé de dónde se acaban de inventar, porque este es un invento absurdo, de que la formulación de la denuncia o de la acusación interrumpe el plazo de la prescripción. Eso no está en el procedimiento, es una aberración legal lo que acabo de escuchar, porque de acuerdo al legislador penal, las únicas causales de interrupción de la prescripción están señaladas en el artículo 31 y 32 del procedimiento penal. El artículo 31 nos dice la rebeldía, el artículo 32, la suspensión de la persecución penal, el término de la cuestión prejudicial a ser resuelto, el cuarto, el antejuicio, y el quinto, los delitos que generen alteración al orden constitucional. Si no lo saben, se los enseño, porque esto es absurdo, señores magistrados. Este absurdo de decir, no, tenemos que verificar que hemos formulado una acusación o que hemos formulado una denuncia y que en mérito a esta actuación debemos suspender los plazos, o existirían términos procesales, como nos dicen válidamente vigentes, es absurdo. Bueno, el segundo elemento del absurdo, señores vocales, y lo señalaré así porque no existe otra posibilidad de confusión normativa, es el que nos dice, el término del proceso, la duración del proceso se debe computar para la excepción. Bueno, con todo el respeto, señora presidenta y señor vocal, nadie ha interpuesto la excepción de extinción de la acción por duración máxima. A ver, lean, ni siquiera saben lo que están apelando. Hemos interpuesto la excepción de extinción de la acción por prescripción. Y por cierto, y otra vez a manera académica, la extinción de la acción por prescripción es distinta a la excepción de extinción por duración máxima del proceso. Quiero señalar esto porque ya lo he sometido como abogado y ya se me ha dado la razón de forma hasta el hartazgo, y se los voy a colocar y también se los voy a demostrar en este sentido. Ya he sometido este absurdo, porque ha habido vocales con el absurdo concepto de que se deben descontar vacaciones, que se debe descontar la duración, lo difícil de la prueba en la prescripción, y eso ha sido ya sancionado por el Tribunal Constitucional a través de la sentencia 309/2020-S2, donde claramente, y como siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, y nadie me ha dado la contra, porque no existe una contra que se pueda dar, la excepción de prescripción se computa de momento a momento, no interesa el comportamiento de las partes, no interesa la imposibilidad de la prueba, no interesa ese peregrinaje probatorio como se ha ido señalando. En ese punto, también es importante señalar que este absurdo que nos dan ha sido improcedente. ¿Por qué? Porque el comportamiento, la conducta, el término y las fases no se computan en la prescripción. Instituto de momento a momento. Y por si acaso, aquí lo coloco, ¿no? Para que lo lean. En la parte dispositiva incluso se concedió, se dejó sin efecto autos de vista confusos porque se confunden y se generan. Bueno, otro punto que hoy debe ser, y me parece gracioso, señores magistrados, y lo digo con el debido
con el debido respeto, es que ni siquiera saben lo que han apelado. En la resolución de mérito nos vienen a decir que el juez ha dicho que esto era un delito permanente. Bueno, lean un poquito la resolución y ojo, ustedes van a someterse al 398. Doctor Ferreira, disculpe que lo interrumpa. ¿No? Se le ha concedido la palabra para que responda los agravios, o bueno, lo sustentado por el Entonces, Ministerio Público y SDEM. Permítame, doctor. Lo demás, déjenos a nosotros, como vocales, lo que vamos a revisar. No nos diga qué vamos a hacer, porque lo vamos a hacer. ¿Ya? Continúe. Perfecto. gracias. Pero ustedes ahora se someterán a este criterio que fue el mismo que dijo el juez, la sentencia 1406 quebrado 2014. Yo no entiendo hasta qué punto no terminan de leer los recurrentes el fallo. Este texto que ha modificado todo el señalamiento jurídico procesal de la prescripción, que es la línea fundadora de los ciertos elementos, ha descrito lo siguiente. Por favor, y aquí se los coloco. Que no existe el delito continuo, que no existe el delito instantáneo con efecto permanente. En este caso nos indica que el juez o tribunal que se invente la ideología del delito instantáneo con efecto permanente viola el derecho porque no puede haber una conjunción de fases. Y por favor, aquí lo indica claramente la línea al establecer claramente que no existe este tipo de delitos. Señores vocales, cuando ustedes puedan analizar el considerando segundo, el juez hace un análisis de por qué la fecha basada por la defensa, que es la fecha que se ha dispuesto, está basada dentro del inicio del término de la prescripción. Y por favor, ustedes no pueden corregir ni reparar algo que no se dijo en la audiencia. Y en la audiencia de excepción, el fiscal lo que dijo es que la formulación de la denuncia interrumpía la prescripción. Y el abogado del SEDEM dijo exactamente lo mismo. Ese fue el argumento en la excepción. No hubo un argumento mayor, no hubo una respuesta de contradictorio ni una situación que se pudiese verificar. Justamente el mismo juez valora sobre estos elementos y en este punto nos indica, esto nos permite concluir que el inicio del cómputo es del 21 de mayo porque se incorpora el 9 de julio, porque no se asume el 30 de septiembre, porque estaríamos generando una suma o conjunción de actos, lo cual esta línea, que es la que se le presentó al juez, prohíbe porque no existen los efectos de permanencia ad tempore. Entonces, como no existe el delito continuo, por favor, y señores vocales lo subrayo para que lo vean, por favor, el delito continuo no existe, se lo estoy subrayando lo mismo que hice con el juez, puesto tampoco existe el delito instantáneo con efecto permanente, porque esta es una construcción absurda de cierta doctrina y de ciertos vocales que la aplicaron en algún momento y se nos concedió tutela. Lo sé porque yo demandé en esta línea como recurrente a los vocales por este error, y la unificación no se da de conductas. Y el juez lo ha comprendido en ese punto. Ahora, volviendo al marco de exégesis del recurrente, nos dice, el juez no ha verificado la debida diligencia. A nosotros no nos interesa la debida diligencia en la prescripción, nos interesa un plazo de momento a momento. Eso es de excepción de extensión de la acción penal por duración máxima. Como había señalado, han confundido plenamente los institutos procesales. Me da mucha pena, pero lo han hecho. Nos dice ahora, el fiscal, que es quien intentó hacer algo, nos dice, hay una falta de valoración probatoria. Bueno, hay que enseñar entonces que cuando existe una falta de valoración probatoria, debería decirnos cuál es la prueba. No lo ha dicho. ¿Cómo debió valorarse esa prueba? ¿Cómo la valoró erradamente el intérprete? Soslayar esa labor de interpretación de la prueba y después, por relevancia constitucional, decirnos cuál era, pero ni siquiera lo dicen, o sea, hablan en tan genérico que no pueden hacer y como no les han dicho de prueba a ustedes ni nada, ustedes no pueden en ningún caso generar una determinación disímil a esto. Ahora, nos dicen una conclusión probatoria lógica. Las 5 formas de autorrestricción que tienen ustedes no han sido levantadas por el fiscal a través del reclamo probatorio exigente, por lo que su apelación es improcedente. Ahora, el SEDEM
Lo único que nos ha venido a decir es el juez no ha contabilizado lo que hemos tardado en la acción. ¿Sabe? En este momento, ustedes como vocales deberían remitir a proceso penal al abogado de SEDEM, porque este es un incumplimiento de deberes gravísimo. ¿Dónde se inventó que la prescripción debe contabilizar el término? Ya les he mostrado una línea que dice que no existe tal situación. Vayan a discutir la demora y demás en un instituto distinto que no es el que hemos atraído a la resolución cuestión. Un elemento que me causa mucha gracia, y lo digo con todo respeto, señores vocales, es el siguiente. ¿Qué es lo que les están pidiendo? Porque se asume que el petitorio, que es lo que uno solicita del tribunal de alzada para que el tribunal repare, ha sido muy claro. Ambos recurrentes en su turno nos dicen, solicitamos la nulidad de la resolución para seguir con el juicio. Bueno, si ustedes emiten la nulidad de una resolución, que sería una aplicación de cierto artículo de la LOJ que ni siquiera les han dicho, el juicio no puede continuar porque un acto nulo debe ser repetido. Ni siquiera les han pedido que revoquen la resolución y que se permita la continuación del juicio. Les piden un defecto anulatorio, vale decir, un relativo con consentimiento en audiencia. ¿Y por qué es necesario ver esto? Aunque ustedes, y le digo esto con respeto, reconozco cómo funciona la sala penal cuarta, ni siquiera ustedes podrían ingresar a decir si es prescriptible o imprescriptible, porque tampoco se les ha dicho eso, ni se les ha puesto como punto de exégesis, ¿no? Y en sujeción al artículo 398, su limitación es grave. Y la limitación no les permite hacer interpretaciones mayores o menores o salir del margen. En efecto, las apelaciones en conjunto no establecen ningún criterio de fundamentación. Ahora, el abogado del CEDEM dice, nos hemos enterado de los hechos a través de un procedimiento de auditoría en septiembre. Claro, pero el hecho de que yo me entere de un delito con una data anterior, en una fecha posterior, no genera que la extinción se vaya a dar a partir del elemento. A este punto remito mis conocimientos, y el tribunal lo sabe, expresamente al artículo 30. A partir del acto ilegal de la medianoche se computa el plazo y no existe el delito continuo ni el efecto. La falta de coherencia entre lo pedido, la falta de coherencia en el petitorio, la falta de coherencia al decir que no hay valoraciones probatorias. Y ojo, cuando en teoría, y esto quiero señalarlo, ¿no? La prescripción es una excepción extintiva de puro derecho. Es una excepción de puro derecho, no requiere fundamento del facto más que para el inicio. Entonces, hay una confusión tremenda en los recurrentes que no le permite al tribunal absolutamente hacer nada. Si anulasen la resolución con un fundamento tan ilógico como el que hoy se les pone, tendrían que ordenar que el juez vuelva a dictar otro, porque no ha sido una facultad revocatoria la pretendida por él, hoy impugnada. Sin embargo, la resolución está motivada, se les ha explicado las formas, términos y plazos por parte del juez acuo, se les ha establecido la inexistencia de las causales prescriptivas, motivo por el cual solicito a vuestras autoridades determinen lo siguiente. Lo único que pueden hacer es declarar la admisibilidad del recurso, porque lo único que han hecho es formularlo en tiempo y forma oportuna y deliberando en el fondo, declararlo improcedente, porque, disculpen, es la peor apelación que he visto en años. Gracias. Téngase presente. Ya le dije al doctor Ferreira que eso no nos deje a nosotros, ¿no? Pero bueno, vamos a deliberar con el señor presidente. Aguarden, por favor, unos minutos.
Bien, vamos a emitir la resolución. Doctor Ferreira, veo que está ahí. Doctor Aldo Mesa, la doctora Montero, gracias. Se les agradece la paciencia. Emitimos la resolución 508/2025. Sala Penal Cuarta, Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, instancia del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, SEDEM, contra Daniel Rodrigo Newton Villegas por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes de acuerdo al artículo 154 del Código Penal. Vistos el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público y el SEDEM en contra de la resolución 154/2025, para ello presente la autoridad fiscal, doctor Aldo David Mesa López, presente la doctora Mariana Montero por el SEDEM y el doctor Raúl Fernando Ferreira por el imputado. Ténganse en cuenta los fines consiguientes. Considerando crimen. De acuerdo a la intervención de la autoridad fiscal, señala que la resolución objeto de apelación es la 154/2025, que resuelve una extinción de la acción penal por duración máxima del proceso. Aduce que esta resolución carece de argumentación, de descripción, de motivación, porque no tiene logicidad para la decisión adoptada. Señala también que la extinción de la acción ha sido presentada por prescripción y por duración máxima, que el juez ACU estableció que el delito era instantáneo con efectos permanentes, que las alegaciones que han sido establecidas aducen a un hecho del 21 de mayo de 2020 y que se tendría que haber considerado el auto supremo 60/2018 y la sentencia constitucional 1935/2013 de 4 de noviembre, ya que el Tribunal Constitucional en la sentencia constitucional y el auto supremo ya habrían establecido los delitos instantáneos con efectos permanentes, es decir, un pronunciamiento. En ese entendido, señala que se está investigando incumplimiento de deberes en relación al señor Rodrigo Tony, y que además se contrató una empresa que no cumplía los requisitos y además que no estaba presupuestada. Aduce que se ha generado daño económico al Estado, pero nos dice no se ha generado un grave daño, por eso ni siquiera interviene la Procuraduría. Empero que su condición de MAE se ha contratado a una empresa y que se debe tomar en cuenta el plazo hasta el 30 de septiembre de 2022. Empero que el juez tomó en consideración el 21 de mayo de 2022, estableciendo argumentos que se dieron en relación al delito instantáneo con efectos permanentes. Señala y reitera que el término de la prescripción debe tomarse en cuenta el 30 de septiembre de 2022 y no señala por qué no se tomó en cuenta el 21 de mayo de 2022. En toda la fundamentación aduce que se trata de un delito instantáneo con efectos permanentes. Que de esta resolución no se ha realizado ni se ha valorado los antecedentes de la acusación, más aún cuando el proceso está en pleno juicio y el juez habría dispuesto fundada la excepción de prescripción y determinó el archivo de obrados. Cuando consideró y hizo el análisis sobre el delito instantáneo con efecto permanente, sin tomar en cuenta la fecha del 30 de septiembre de 2022 y que el Ministerio Público habría presentado su acusación en el 2024, más aún cuando recién se estuviera considerando esta petición cuando dice no se ha cumplido con la duración máxima. Aduce que es incongruente la decisión del juez ACU, no señaló de quién es la falta de diligencia, cuando el Ministerio Público ha presentado su acusación aproximadamente en mayo de 2024, que se ha tardado más de un año para los actos preparatorios y que esta negligencia no le corresponde al Ministerio Público y se ha esperado, al contrario, 5 años para que precisamente opere la prescripción. Aduce que no ha habido negligencia del Ministerio Público porque se ha presentado la acusación y reitera de que en esta resolución existe una carencia de valoración probatoria, intelectiva y lógica. Se ha señalado de que el delito instantáneo con efecto permanente, desde el 21 de mayo de 2020, septiembre de 2020, que hubo una falta de diligencia del juez y solicita, por ende, se declare fundada la apelación, probada la misma y la nulidad de la resolución 154/2025. Considerando segundo. El SEDEM, a través de la doctora Montero, aduce a ser suyos los argumentos del Ministerio Público y señala que se ven afectados con la decisión del juez ACU, ya que a tiempo de interponer el recurso de apelación se habría adjuntado documentación
Perdón. Documentación sobre la denuncia que no se ha tomado en cuenta por el juez. Es decir, desde el inicio del proceso penal, porque este se funda en un informe de auditoría sobre las acciones que tuvo el señor Noutoni y que esto ha generado daño económico al CEDEM, que existe también se ha contratado una empresa sin cumplir los requisitos y además que no estaba presupuestada. Y estas acciones eh, debe tomarse en cuenta, nos dice que no se debió considerar el 21 de mayo de 2020 porque se ha cumplido recién el 2022, que no se ha tomado en cuenta todo el tiempo de la etapa preparatoria, ya que ha estado el CEDEM peregrinando con este proceso y que en ese sentido se ve afectada. De acuerdo a los antecedentes del proceso investigativo, el juez no ha tomado en cuenta las fechas que tardaron en la tramitación del proceso para esta resolución, para este proceso. Por eso solicita la nulidad de la resolución 154/2025 y se permita continuar el juicio en el cual se encontraba. Considerando tercero. La parte imputada a través de su abogado aduce que le causa sorpresa, ¿no? Que se considere que la formulación de una denuncia interrumpa el término de la prescripción, cuando la prescripción está prevista de acuerdo a las causales del artículo 31 y 32 del Código de Procedimiento Penal en sus diferentes requisitos y señala que el hecho de haber formulado una denuncia y considerar de que éste interrumpe la prescripción no corresponde. Es más, nos dice que es una aberración. Segundo, que en relación al proceso, ha habido una confusión cuando se hace mención a que se trata de una excepción de duración máxima, cuando no es una duración máxima y lo que se ha presentado es una excepción de prescripción. Para ello ha solicitado se tome en cuenta precisamente el Instituto de la Prescripción, que es de momento a momento, y que en este tipo de peticiones no es atinente considerar la conducta de las partes, el peregrinaje que se ha referido, el comportamiento, atendiendo a la sentencia constitucional 309/2020-S2 de 4 de agosto que la ha exhibido en pantalla en parte. De la misma manera, solicita se considere la sentencia constitucional 1406/2014, en la cual establecen estos parámetros y es más, aduce que no se ha leído el fallo que corresponde a esta pretensión, como es una excepción de prescripción, y que en ese mismo sentido no existe el delito instantáneo con efecto permanente porque aquello no está previsto en el procedimiento. Ha solicitado que se tome en cuenta por esta sala que no puede corregir ni reparar lo que no se dijo, que además el hecho se ha considerado por la autoridad el 21 de mayo y no se asume el 30 de septiembre cuando no hay efectos permanentes y que el delito continuado con efectos permanentes no se debió considerar. Es más, señala que no se ha establecido sobre el tema de la debida diligencia que corresponde a otro instituto y que en ese cuestionamiento tampoco se señala ante una falta de valoración probatoria cuál es esa prueba, cómo debió valorarse, ¿no? Y aquello a veces no se puede soslayar por esta sala. En relación al CEDEM, aduce también que se establece en cuanto a la contabilización del plazo. En la prescripción no se contabiliza el plazo en cuanto a la demora, porque aquello se puede discutir en otra vía. Ha solicitado que se tome en cuenta además las peticiones que se plantean, como son la nulidad para seguir el juicio, y que aquello debe tomarse en cuenta a partir de una petición de revocatoria, no un efecto anulatorio, que además se debe considerar la previsión del artículo 398 del Código de Procedimiento Penal en cuanto a este recurso de apelación. Y que no hay criterio en relación al CEDEM cuando se establece de que existe un informe de auditoría y en todo caso se tendrá que conocer ese informe. Y ante la falta de coherencia en relación a lo pedido y lo solicitado, solicitando se tome en cuenta que la prescripción es una forma de extinguir un proceso de puro derecho, solicita se considere precisamente que la resolución está fundamentada, que se declare improcedente, se declare admisible el recurso, pero se declare improcedentes las cuestiones planteadas, ya que no se ha escuchado agravio en cuanto a la prescripción, estableciéndose además de que se ha cumplido con la resolución de manera fundada por la autoridad. Fundamentos de hecho y de derecho. La Constitución Política del Estado, en su artículo 180, proclama el derecho a la doble instancia. Toda persona que se crea agraviada con una determinación
puede activar el derecho de apelación. Y aquello está reconocido también dentro del bloque de convencionalidad y constitucionalidad como un derecho a ser oído en segunda instancia. Al efecto, debemos tomar en cuenta el artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, que establece que los tribunales de alzada circunscribirán sus decisiones en relación a los aspectos cuestionados de la resolución. Dentro de una técnica recursiva, se debe identificar la resolución, qué parte de la resolución le genera agravios y encontrados estos, la sala procede a repararlos si es que se genera convicción de que ha habido un agravio. En ese mismo marco, ¿no?, de logicidad, de acuerdo a la audiencia, apelación desarrollada el día de hoy, es evidente, ¿no?, que el Ministerio Público ha confundido inclusive el instituto de la prescripción. Es más, cuando señala de que la resolución versa sobre una excepción por duración máxima y prescripción. Y ha establecido obviamente que esta carece de motivación, de logicidad en la decisión que ha adoptado la autoridad judicial. En ese mismo sentido, señala de que el término de la prescripción debió tomarse hasta el 30 de septiembre de 2022 y que se habría considerado el 21 de mayo de 2022, ¿no?, porque en realidad ya ha sido reiterativa la autoridad cuando ha señalado estas fechas. En ese mismo contexto debe tomarse, obviamente, de acuerdo al estado del proceso en la cual se entiende esta sala que todos han participado en la audiencia, la resolución venida en grado de apelación, la 154/2025 de 11 de agosto de 2025, no corresponde a una excepción de duración máxima. La petición es una excepción de falta de acción y una extinción de acción penal por prescripción, ¿no?, diferente a lo establecido el día de hoy. Por otro lado, dentro de la misma resolución, el plazo que ha sido tomado en cuenta o las fechas que toma en cuenta de acuerdo al análisis de la autoridad judicial, primero se estableció el 21 de mayo de 2020 y que también se debió considerar porque había un debate en relación a las fechas del 30 de septiembre de 2020, pero en ningún momento se estableció la gestión 2022 como la autoridad fiscal ha referido en esta audiencia, porque en diferentes momentos se establece precisamente que esta es la fecha en la cual se debió tomar en cuenta para que opere la prescripción. En lo que concierne al CEDEM, ¿no?, cuando interpone el recurso de apelación, de alguna manera hace suyo los argumentos del Ministerio Público, porque si bien en un momento señala precisamente que el hecho a través de una auditoría que se habría hecho dentro de la institución corresponde al 21 de mayo de 2020 y que no se ha tomado todo el tiempo que ha transcurrido, y es más, lo ha referido, que ha peregrinado en la tramitación de este proceso, pero no establece más. Solamente nos dice de que a tiempo de presentar su apelación ha adjuntado documentación sobre la denuncia que no ha sido tomada en cuenta por el juez. Pero aquí hay que actuar con un margen de logicidad. Conforme lo dice el CEDEM, a través de la doctora Montero, esta documentación ha sido presentada a tiempo de presentar la apelación. Vale decir que dentro de la misma resolución, obviamente, esta es posterior a la resolución que ha sido emitida. Ahora bien, dentro de la misma resolución, ¿no?, tampoco se ha establecido qué parte de esta resolución les ha generado agravios, tanto al Ministerio Público como al CEDEM, dentro de, reitero, la técnica recursiva que se tiene en esta instancia de apelación, porque no ha habido mayor cuestionamiento, salvo en que había una confusión en cuanto al instituto que se ha presentado, duración máxima, que es totalmente diferente a la prescripción, considerando de que la prescripción atiende a una característica sustantiva y la duración máxima corresponde a un análisis adjetivo. Y en lo que corresponde a la actividad de las autoridades o la demora en que se hubiera tenido por la autoridad judicial ACUD, que conoció el proceso, sin duda existen otras vías, ¿no? Porque definitivamente aquello, ¿no?, dentro de la revisión del cuaderno, junto con el señor presidente que forma parte de esta sala, efectivamente se ha evidenciado que habiéndose remitido la acusación, ¿no?, en el marco del artículo 325 del Código de Procedimiento Penal, que ha sido modulado por la ley 1173, ley además que establece, ha sido dentro de los pilares que tiene, es evitar una declaración de justicia, evitar una mora procesal, ¿no? La acusación efectivamente fue presentada en fecha
20 de junio de 2020. Aunque la remisión al juzgado de sentencia fue efectivizada el 21 de febrero de 2025. Se hace alusión a este aspecto porque la autoridad fiscal nos dice no ha habido falta de diligencia del Ministerio Público y más bien ha habido una demora por la autoridad judicial en instalar el juicio porque ha dado lugar a que transcurre el tiempo de los 5 años. En similar exposición del SEDEM, cuando nos dice que ha peregrinado inclusive en este proceso porque no ha habido de alguna manera una diligencia en relación al proceso como tal, considerando que el procedimiento penal a través de la ley 1173 ha sido modificado y efectivamente refiere de que una vez que se presenta la acusación y se remita, pues esta debe darse continuidad de manera interrumpida. Pero estos aspectos, ¿no? De acuerdo a la característica de una petición de excepción de prescripción que establece precisamente el transcurso del tiempo, que sin duda tiene otros presupuestos y otros requisitos a partir del artículo 29, 30, 31 y 32, que en absoluto han sido mencionados en esta audiencia para establecer por lo menos en qué parte, cómo es que el juez no ha valorado algún aspecto y que además dentro de esa valoración que se exige, tampoco se nos dice cuál es ese documento, cuál es ese elemento que no hubiera valorado y qué valor habría que darle a ese elemento para que esta sala, ¿no?, pudiera entrar también en un margen de razonabilidad y establecer las cuestiones que han sido planteadas. Reitero y aclaro, la conducta de las partes, la demora en la tramitación del proceso, la complejidad en el caso, estos atienden al instituto de la duración máxima del proceso. Empero de ello, sin perjuicio, obviamente existen mecanismos no procesales, extraprocesales para poder activar los reclamos que creyera correspondiente, porque otro aspecto que sin duda no deja de llamar la atención es que es un proceso en el cual el Estado es parte del proceso, ¿no? Y que también dentro de esa misma logicidad, ¿no?, esta sala desconoce si el SEDEM a través de la abogada es la que estuvo pendiente en todo el proceso, independientemente de la excepción que se ha planteado. La sala, a través del señor presidente y de la suscrita, van a asumir la siguiente determinación en mérito a las cuestiones que han sido establecidas. Por tanto, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia, en aplicación del artículo 398 del Código de Procedimiento Penal, dispone y determina declarar admisible el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público y el SEDEM en relación a la resolución 154/2025 de 11 de agosto de 2025. Y en mérito a las consideraciones, sobre todo del artículo 398 del Código de Procedimiento Penal y la exposición realizada en la audiencia, se determina confirmar la resolución 154/2025 de 11 de agosto de 2025, dictada por el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres número 24 de la Ciudad de La Paz. Sin perjuicio de ello, en lo que corresponde a la dilación, demora de la tramitación del proceso, las partes tienen la vía expedita para activar los recursos que crean conveniente de acuerdo a procedimiento, teniendo en cuenta precisamente la tramitación de este proceso. Resolución notificada a horas 12:59 a todos los sujetos procesales. Eso es cuanto se ha expuesto. Ha concluido el acto. Doctor Mesa. La palabra, señora vocal. Vamos a solicitar a su digna autoridad se nos pueda facilitar en doble ejemplar la presente resolución dictada en la fecha. Téngase presente, claro que sí, por secretaría, nace la resolución en doble ejemplar, como ha sido solicitado. Con la venia del tribunal me retiro, gracias. Está bien, puede retirarse.